Bienvenidos a... Este es un programa especial de nuestra serie Salud Emocional. En Willow Creek Casa de Luz creemos y entendemos que esto es muy necesario en este tiempo. Así que tengo el privilegio esta tarde de presentar de mi lado izquierdo al doctor Guillermo Donamaría, consejero, capellán, profesor de consejería y coordinador del programa Recupérate en Willow Creek Casa de Luz. De mi lado derecho tengo también a Ángela Donamaría, consejera profesional y miembro del equipo de cuidado pastoral en nuestra iglesia Willow Creek Casa de Luz. Hoy vamos a tener un tiempo de preguntas y respuestas, así que bienvenido a este programa. Esperemos que le ayude. Y el programa tiene como título En medio de la crisis, abrazamos la realidad y la esperanza. No cabe duda que estamos viviendo una crisis y queremos poder ayudarle con algunas preguntas que tenemos predeterminadas que algunos de ustedes nos han mandado de forma adelantada para poder hacer este video. Dios le bendiga y esperemos lo disfrute. Ángela, muy bienvenida y muchas gracias por el tiempo que estás con nosotros el día de hoy. Y tenemos una de las preguntas que algunos de los participantes de nuestro programa ha hecho. El día de hoy nos gustaría que nos orientaras en esta pregunta en específico. ¿Cómo vivimos en estos tiempos tan difíciles? Bueno, definitivamente vivimos en tiempos extremadamente particulares. Yo trabajo como consejera, como tú decías, y conversando con uno de mis teenagers, con uno de mis adolescentes, ella me decía, nunca he vivido en una situación como esta. Y yo le decía, bueno, yo tengo unos poquitos años más que tú, pero yo tampoco. Realmente vivimos en una situación extremadamente fuera de lo común. Y básicamente yo creo que es importante entender que vivimos en una situación de incertidumbre, en una situación que no se puede controlar. Los eventos que están ocurriendo afuera están más allá de lo que podemos controlar. Y es una situación que nos muestra a nosotros, humanos absolutamente orgullosos, que somos chiquititos, que somos limitados, que somos frágiles, que necesitamos de alguien más allá de nosotros y definitivamente necesitamos de la persona de un Dios grande que está más allá de nuestras limitaciones. Yo creo que esta crisis nos recuerda algunas cosas importantes. Nos recuerda cuán importante es la vida, cuán importante es la salud, cuán importante es la familia, la comida, el compañerismo, hasta las cosas esenciales como el agua o un rollo de papel higiénico, donde la gente en los supermercados ha decidido hasta golpearse para tenerlo. Es como que la vida ha girado de una manera extraordinaria y entre las cosas que nos damos cuenta en nuestra carrera loca de ocupación, nos damos cuenta también la importancia de los abrazos, de la cercanía con los otros que no podemos tener definitivamente en este momento y hasta qué punto no sé si llamarlo animalito microscópico del virus, nos ha cambiado la vida, nos ha cambiado hasta los valores que tenemos, ¿verdad? Porque antes, si yo te quiero a ti, mi forma de quererte es, te abrazo, te demuestro cariño. En este momento es al revés, ¿verdad? Si yo te quiero, me trato de mantener lo más lejos posible, te toco lo menos posible, te saludo de lejos porque el contacto cercano es peligroso. Entonces, definitivamente, yo creo, estaba reflexionando esta mañana hasta qué punto la Escritura, la palabra de Dios nos habla de tener una mente alerta, una mente sobria, una mente que es capaz de entender el tiempo en el que estamos viviendo. Y el libro de Efesios, en el capítulo 5, versículo 16, dice, aprovechando al máximo cada momento oportuno, porque los días son malos. Definitivamente vivimos en días que podemos categorizar como malos. Y dice la palabra, por lo tanto, no sean insensatos,
sino entiendan cuál es la voluntad del Señor. Y creo que estos son definitivamente tiempos para reflexionar, tiempos para pausar la vida, considerar el tiempo que estamos viviendo, orar y definitivamente apoyarnos mutuamente. Pienso que también estos son tiempos importantísimos para la familia, para ayudar a nuestros muchachos a entender, a atesorar las cosas que tenemos, que en la locura de la vida cotidiana a veces se nos pasan por alto y que hemos perdido. También leía el libro de Mateo, capítulo 12 y versículo 30, y dice el Señor Jesús en un punto que el que no recoge conmigo, desparrama. Definitivamente yo no quiero desparramar, yo quiero juntar. Así que pienso que eso es parte de lo que necesitamos manejar para vivir un poquito mejor en estos tiempos difíciles. ¿Cómo hablamos con nuestros hijos acerca de lo que está pasando? Bueno, yo pienso que básicamente para empezar necesitamos hablar. Los muchachos ya han escuchado acerca de todo lo que está pasando con el virus. Ven gente usando máscaras, ven gente usando guantes, ven otras personas, y esto es triste de ver, peleándose en los supermercados por un rollo de papel de baño. Una de mis niñas me comentaba y me decía cuán triste se sentía, cuán apenada, porque iba al supermercado que siempre ha ido a comprar comida y veía los estantes vacíos. Entonces, creemos que ellos no se dan cuenta, pero ellos realmente se dan cuenta. ¿Y cómo necesitamos hablarles? Bueno, para empezar necesitamos saber qué es lo que ellos saben y qué es lo que ellos entienden acerca de lo que está pasando. Y tenemos que saber también qué es lo que ellos quieren saber. No hablamos a todos los niños de la misma manera. Si estamos hablando con niños chiquitos, definitivamente tenemos que ajustar el nivel de lo que estamos diciendo. Si hablamos con un adolescente o con un adulto joven, por supuesto que vamos a ajustar el nivel de información y vamos a ajustar la conversación. Importante en este proceso es que podamos hablar. Las cosas que no hablamos, quizás con la idea de que no queremos preocuparlos o no queremos que se hagan problema, en realidad le pone como un manto de secreto a las cosas que necesitamos hablar y conversar en familia. Yo considero que es importante que la información que tenemos que compartir venga justamente de un lugar seguro como la familia y especialmente de los papás. Creo que tenemos que ser positivos. Algunos de mis papás me dicen, bueno, tenemos que ser fuertes, no hablemos de lo que está pasando, tenemos que mantener una actitud positiva. Ser positivo está bien, pero también tenemos que ser realistas. Estamos viviendo un problema que no solo funciona en nuestro vecindario, ni siquiera en nuestro estado o en nuestro país. Estamos viviendo una crisis global, mundial. Y me gusta la forma como se ha llamado estas series, abrazando la realidad y también la esperanza. En realidad sí, tenemos que abrazar esas dos cosas, y cuando hablamos con nuestros muchachos tenemos que ser conscientes de la información que estamos compartiendo, de las fuentes de información que estamos usando. Hay mucha cosa sensacionalista por allí que no ofrece una información seria. Tenemos que saber qué es lo que estamos hablando cuando estamos comunicando, definitivamente. En el mismo índole de preguntas, hablando acerca de la familia, ¿cuáles son algunas de las formas para romper el aislamiento? Bueno, ese es uno de los grandes problemas que estamos viendo y experimentando, el aislamiento, la distancia social, podríamos llamarle. Y definitivamente las cosas han cambiado notablemente con el problema que estamos teniendo con este virus que está afectando mundialmente a la gente. Primera cosa importante para combatir el aislamiento: conéctese. Hay que conectarse en la casa. ¿Por qué? Porque muchas veces con nuestra vida ocupada hemos perdido la habilidad de mirarnos frente a frente, de vernos. Entonces, conéctese con su familia, conéctese y véase, converse acerca de lo que está ocurriendo. Con la gente que usted no puede ver porque no viven en su propia casa, conéctese
usando lo que usted tenga, usando las redes sociales, usando su teléfono, usando la habilidad de hablar, como llamamos, con FaceTime. Ore con su familia. Nosotros como familia hemos decidido juntarnos a la mañana y invertir el primer tiempo del día orando. Oramos por nuestros hijos, oramos por nuestra iglesia, oramos por las autoridades, oramos por las autoridades de la iglesia. Extendemos un manto de oración sobre las distintas personas que están en responsabilidad. Conéctese definitivamente, y también conéctese no solo con los de adentro, con los de la familia o con sus amistades, conéctese también con los que están afuera, por supuesto de una distancia apropiada, pero piense en su vecino, ¿verdad? Quizás saludar al vecino es una buena cosa. Yo tengo una amiga que estaba en cuarentena, pudimos conversar por teléfono, le llevé una bolsita con cosas que necesitaba de comida, se la dejé en la puerta, la saludé del auto, y definitivamente podemos cumplir un rol social con los que amamos y con aquellos que están alrededor. Inclusive una de las cosas que he estado haciendo es revisar mi lista de contactos y llamar por teléfono a hermanos queridos, conocidos, algunos que están solitos, algunos que tienen problemas de salud, para interesarnos. ¿Cómo estás? ¿Qué está pasando? ¿Cómo van tus cosas? ¿Tienes necesidad de alguna cosa? O sea, conectarse es una cosa fundamental. Conéctese por lo menos con 2, 3 personas por día que estén más allá de su círculo de conocidos, porque eso definitivamente va a bendecir y hacer sentir bien a la otra persona y a usted también. Hay mucha ansiedad en los padres y en los niños. ¿Cómo la manejamos? Ciertamente, la ansiedad es grande, y es interesante ver cómo muchas veces la ansiedad puede mitigarse a través del contacto y a través de la comunicación y a través de hablar. Me gustaba mucho la opinión que un experto había dado acerca de conectarse. Él decía que uno de sus niños tenía la costumbre de que sus abuelitos le cantaran a la noche porque estaba cerca. Entonces, los abuelitos a través de Skype, a través de un sistema, le cantaban a la noche al niño, le están cantando a la noche al niño, y el niño siente que a pesar de que no puede estar con los abuelitos, de alguna manera puede tener ese tipo de contacto. Tecnología es buena para disminuir la ansiedad si sabemos definitivamente cómo manejarla, y podemos tratar de mantener la vida lo más posible o lo más cercano a lo normal que es posible. ¿Cómo manejamos la ansiedad? Bueno, definitivamente el sistema que estamos viviendo en este tiempo, la situación que estamos viviendo, crea enorme ansiedad. ¿Cómo manejamos eso? A través de darle a los niños control sobre las cosas que ellos definitivamente pueden controlar. No podemos controlar lo que pasa afuera, pero definitivamente podemos ayudarles a controlar aquello que está ocurriendo adentro. Podemos decir, empoderarlos, a enfatizar aquellas cosas sobre las que tienen control. Por ejemplo, precauciones universales. Sabemos que tenemos que lavarnos las manos un montón de veces para poder mantener la higiene apropiada. Estaba escuchando, me resultó muy simpático un experto que estaba hablando acerca de lavarse las manos, y él decía que ellos usaban la canción del feliz cumpleaños como una forma de tener 20 segundos de lavado, que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, y así se aseguraban de que los niños por lo menos tuvieran 20 segundos de lavado de manos. Las precauciones universales son importantes. Completar el paquete que la escuela les ha mandado es importante. Ejercitarse en la casa, vamos a hablar más de eso en un momento, pero qué importante que no estén simplemente mirando televisión o mirando todas las series de Netflix o jugando con los videogames. Hay que hacer algo más que eso, hay vida más allá de eso. Y cuando usted comparte con ellos, sea asegurador. Es una cosa tan importante, porque esta situación crea una enorme falta de control para nuestros niños.
enfóquese en cosas seguras que a ellos les hacen sentir bien. Asegúrele que si están tomando las precauciones apropiadas, ellos van a estar funcionando bien. Nuestros niños son inteligentes, a veces son mucho más inteligentes de lo que creemos que son. Entienden y son capaces de aprender. Así que definitivamente empoderarlos a través de hacerles hacer aquellas cosas que les mantienen seguros. Definitivamente esas son algunas de esas cosas a practicar. Muchísimas gracias. Los consejos que nos da son bastante importantes y me tiran a una pregunta más. Uh-huh. ¿Qué hacemos con la vida de todos los días? Uh-huh. Bueno, la vida de todos los días definitivamente tiene una gran cuota de ansiedad, no solo para los niños, sino para también nosotros los adultos, ¿cierto? Yo diría que es importantísimo primero, estamos en un mundo de comunicación permanente y vemos que hay televisores prendidos, vemos que hay noticias acerca de la situación global por todos lados. Como adultos tenemos que estar dándonos cuenta de qué es lo que miramos, cuánto tiempo miramos las noticias, porque hay vida más allá de lo que miramos, ¿verdad? Controle los programas que usted mira, es una cosa importante. Controle los programas que sus chicos y ustedes ven juntos. No mantenga la televisión detrás de usted funcionando 24 horas porque ellos están percibiendo lo que está ocurriendo. Si sus niños están aburridos, yo tengo algunos de mis adolescentes con los que converso semanalmente porque estoy haciendo el trabajo de consejería desde la casa, que se quejan de que están durmiendo hasta la 1 de la tarde, están durmiendo en exceso, están confundidos por los cambios que están ocurriendo en su vida, la vida de antes ya no está funcionando más para ellos, están ansiosos acerca de lo que va a ocurrir, acerca de no poder vivir como han vivido. Nuestros adolescentes están conflictuados acerca de la graduación y que va a haber una graduación, nos vamos a graduar de la escuela elemental y cómo hago para pasar a la escuela secundaria y qué va a pasar con el prom este año, va a ocurrir y qué tal mi fiesta de quinceañera con la que estoy, ya tengo el vestido listo y estaba preparada casi para ponerlo a funcionar. ¿Y el colegio? ¿Qué va a pasar con el colegio? Con las aplicaciones de colegio. Y si no logro tener los grados que me hacen falta para pasar el año, quiere decir que la ansiedad definitivamente es grande. ¿Qué hacemos con la vida de todos los días? Esa es una pregunta, yo pienso es una pregunta significante. Una de las cosas que yo diría es definitivamente tenga una rutina. Las rutinas son buenas para los chicos, para los grandes, para todos. Las rutinas nos hablan de estructura, nos dan un marco para vivir nuestra vida, nos dan una forma de ganar control sobre las cosas que hacemos. Tenga un ritmo de funcionamiento en lo que sea posible, similar al ritmo que usted tenía antes. Consistencia, estructura, definitivamente repetición, decimos en el terreno clínico, repetición calma la mente, ¿verdad? Porque podemos predecir casi qué es lo que va a ocurrir y eso permite que la ansiedad y que el estrés puedan ser más manejables. Niños que están ansiosos se benefician definitivamente de saber qué es lo que va a ocurrir y cuándo va a ocurrir. Entonces, para algunos papás, capaz que les viene bien hacer una especie de horario y ponerlo en su refrigerador y decir, nos levantamos, no necesitamos levantarnos a las 6 o a las 7 porque no vamos a la escuela, pero ¿qué tal si nos levantamos a las 8? ¿Qué tal si nos damos una ducha? Una de mis niñas me decía que su papá la mandó a bañar porque decía que olía como un zorrino. Y ella me dice, y después que me di una ducha, me sentí yo misma mucho mejor. Yo digo, me parece muy bien. Entonces, me levanto a la mañana, me doy una ducha, participo de un desayuno en la casa, no me como los chiros fritos, ni siquiera los taquis, tampoco, esos tampoco, no son buenos para el desayuno. Un desayuno
apropiado con la familia. ¿Y qué tal si ayudo a preparar el desayuno? ¿Y qué tal si ayudo a mamá a recoger la mesa? Nuestras pobres madres están extraordinariamente estresadas porque están cargando con toda la rutina de la casa, de todos los participantes del hogar, todos los días, y madres tenemos todavía un tiempo en que vamos a tener que estar en este sistema. Así que desayuno, limpiar con mam, yo sé que las mamás me van a estar muy agradecidas por esto que estoy diciendo, y tratar de mantener una casa organizada. Me sorprendió, ayer estaba conversando con una de mis teenagers y me sorprendió que me dijo, limpié mi cuarto. Yo dije, wow, no ha habido en mucho tiempo nadie que pueda convencer a esta teenager de que limpie su cuarto. Pues limpió el cuarto y me sorprendió más todavía cuando me dijo, y lo limpié en profundidad. Digo, wow, hasta cambié los muebles del lugar. Yo digo, ¿por qué? Bueno, definitivamente porque hay un anhelo de tener orden, de tener un ambiente apropiado en medio de esta dificultad que estamos viviendo, apropiado en el cual pueda vivir. Tenga tiempo durante esa rutina diaria para la escuela, ¿verdad? La escuela nos ha mandado paquetes para completar. Muchos de mis jovencitos me dicen, no me siento motivado para hacer la tarea que tengo que hacer. Bueno, pues empezar a hacerla es una cosa importante. Empezar a hacerla es una de las cosas que tenemos que hacer. Otro de mis niños han encontrado opciones artísticas, han buscado programas online y están haciendo arte. Otros están haciendo ejercicio. Y qué bueno si quizás podemos en casa tener una hora de zumba diaria. ¿Se imagina la familia haciendo zumba, riéndose de ejercitarse, riéndonos de nuestros estilos de zumba, o si le gusta algo más tranquilo, hacer yoga? Estírese, porque si no, no hay ninguna parte de nuestro cuerpo que se beneficia en este tiempo en que tenemos que estar adentro. Si tiene yarda, corra en la yarda. Sacamos a los perros a pasear. La mayoría de nosotros, nuestros perros, no han estado nunca tan ejercitados como ahora, están cansados. Si los perros tuvieran opción, nos dirían, por favor, ya no nos saquen más, es suficiente. Pero podemos hacer estas cosas de conjunto, como familia. Tenga la noche distintos tipos de noches. Hoy puede ser la noche del juego de cartas, mañana puede ser la noche del movie, luego de la película, la próxima noche puede ser la noche de cocinar juntos. Es decir, hay que tener un poquito de creatividad para mantenernos durante estos días de aislamiento funcionando apropiadamente y entretenidos. No todo es Netflix. Necesitamos algo más para la vida, definitivamente. Muchísimas gracias, qué interesante. ¿Algunas palabras finales que quieras compartir con nosotros, Ángela? Bueno, lo que yo quisiera decir como última cosa es, estamos viviendo una situación tan compleja que definitivamente necesitamos en la casa, en la familia, trabajar como equipo. Necesitamos hacer trabajo de equipo. Esta no es tarea para papá y para mamá. Necesitamos en estos tiempos de presión extraordinaria involucrar a nuestros muchachos, asignarles tareas para que ellos puedan sentir que pueden hacer una contribución, no simplemente que son recipientes del trabajo de sus papás, pero que son participantes y que su contribución es buena y es positiva para la familia. Eso les hace sentir de utilidad y les permite saber que ellos tienen un rol a cumplir. Y nosotros, papás, necesitamos modelar esa cooperación entre papá y mamá, porque ellos van a estar mirando eso. Y hay tantas cosas realmente de las que nos podemos sentir irritados, ¿verdad? Tantas cosas que no salen como en la vida cotidiana. Pero que bueno, si como papá podemos y mamá podemos modelar apoyo, soporte, cooperación entre nosotros. Dice, me gusta mucho, como dice el libro de 1 Juan 4:7,
Y este es el versículo que quisiera dejar para terminar. Dice así: queridos amigos, amémonos unos a otros, porque el amor viene de Dios, y cada uno que ama a Dios es nacido de Dios y conoce a Dios. Yo pienso que este es un tiempo de mucha lucha, mucha presión, mucha dificultad, pero a la vez es un tiempo de extraordinaria oportunidad para reencontrarnos y para crecer como familia, ayudándonos los unos a los otros. Fue buen tiempo tener a Ángela contestando algunas de nuestras preguntas, y ahora estamos con Guillermo. No cabe duda que estamos en un tiempo de crisis. Pero me gustaría, antes de todo esto, de alguno de los consejos que nos pueda dar, es ¿qué piensas de la crisis que estamos viviendo? Buena pregunta que nos ha hecho mucha gente. Estamos ante una crisis sin precedentes, que ha impactado todas las áreas de nuestra vida, ha cambiado de una manera radical, de una manera rápida, cómo vivimos, cómo nos comunicamos, cómo nos transportamos, el tipo de distancia que tenemos que tomar. A veces estos días me preguntaba si de alguna manera estamos como filmando, estamos como metidos adentro de una producción de Hollywood, de esas producciones terroríficas acerca de epidemias, pandemias. Como iglesia, como Willow Creek Casa de Luz, estamos seriamente preocupados por el impacto en la vida de individuos, familias, nuestra comunidad, y queremos estar presentes. Esa es la razón por la cual, teníamos una normalidad que fue, de alguna manera, hubo una disrupción muy grande de esa normalidad, de una manera rápida, de una manera vigorosa, y estamos entrando en una nueva normalidad donde probablemente ya no vamos a regresar a la vieja normalidad y nos vamos a tener que acostumbrar a una nueva normalidad. Vamos a hablar más de esto. Así que si de alguna manera está desanimado por las noticias que escucha o por la sobrecarga financiera, hay gente que ha perdido en este tiempo su productividad laboral, por ende sus ingresos económicos. Si se pregunta qué va a pasar conmigo, con mi familia, cómo pagar las deudas, la incertidumbre hacia el futuro, déjeme decirle, no está solo, estamos todos en este mismo bote, toda una humanidad está en esto. La crisis que experimentamos va a pasar, como todas las crisis. Siempre después de fuertes tormentas, la naturaleza nos muestra que viene un hermoso arco iris. Pero la realidad de esta pandemia está cambiando a nuestro mundo de una manera seria. Lo que queremos es proveerle algunas respuestas prácticas, no finales. Hay muchas voces en este tiempo que están hablando acerca de cómo atravesar esta etapa. Queremos brindarle algunas respuestas prácticas, orientarlos como individuos, como familia, para vivir mejor. Pero ¿estás de acuerdo que esta no es la primera crisis que hemos tenido en nuestro mundo, cierto? Definitivamente que no. Nuestro mundo ha tenido siempre crisis. Es interesante, un siglo atrás, 100 años atrás, 1918-1920, comenzó una crisis de influenza, el virus de la influenza. Particularmente comenzó en España, se le llamó la gripe española, impactó de una manera seria a toda Europa, impactó a los Estados Unidos, Latinoamérica, y más o menos se calcula que murieron entre 50 a 60 millones de personas. Estamos hablando de una crisis de salud muy seria. Sin embargo, en los últimos 20 años, en la década de los 90, al comienzo de la década de los 2000, tuvimos crisis económicas serias que han impactado distintas partes del mundo. Hemos tenido también epidemias con ciertos virus de la familia misma del coronavirus. Hemos tenido muchas catástrofes climáticas, así que definitivamente no es la primera ni es la última crisis, lamentablemente, que vamos a tener en nuestro mundo. Utilizas una palabra que se llama crisis, y ciertamente todos tenemos una idea de lo que es una crisis. Pero explícame, ¿qué es una crisis?
Es una pregunta que nos ha hecho mucha gente. ¿Qué es exactamente una crisis? ¿Qué es vivir en una crisis? Una crisis es una alteración del equilibrio y la estabilidad de la vida, un punto de cambio importante en la vida, una disrupción importante en la vida. Pasamos de una cierta normalidad a una nueva normalidad por esta ruptura justamente de lo que conocíamos. Estamos atravesando un tipo de crisis que llamamos circunstancial. Usted y yo no hemos creado esta crisis, es una crisis inesperada. En tiempos de crisis los seres humanos reaccionamos de diferentes maneras. Mucho de esto depende de cómo estamos armados, aún genéticamente, cómo hemos estado armados desde nuestra niñez, qué tipo de valores espirituales, psicológicos y de apoyo contamos, qué tipo de recursos de corto plazo o de largo plazo tenemos para enfrentar la crisis. Esta es una crisis que nos enfrenta no en el corto plazo, en términos de semanas o meses. El impacto de esta crisis va a durar bastante tiempo en diferentes países. Las crisis no nos dejan igual que antes. Una vez más, como lo he dicho antes, la normalidad fue cambiada y no va a volver a ser la misma. La crisis va a pasar y nosotros estaremos mejor o peor. Lo interesante es que las crisis no nos dejan en el mismo punto, no nos dejan en un punto neutral. Mucho de esto depende de cómo reaccionamos o cómo respondemos. Por eso queremos darle algunas ideas prácticas para responder de la mejor manera posible. En nuestro mundo mediático se habla de una palabra muy en específico que es pandemia, y muchos de los miembros que atienden este tipo de actividades que hacemos en Casa de Luz se preguntan, ¿cuán seria es esta pandemia? ¿Puedes extender en esto? Interesante. Es muy seria. Ha habido a lo largo de la historia, como lo he mencionado, muchas epidemias, muchas pandemias, pero la pandemia del coronavirus ha impactado al mundo de una manera especial porque ha tocado diferentes áreas de la estructura de nuestro mundo, lo financiero, lo comercial, los viajes nacionales, internacionales, particularmente el llamado de la comunidad profesional de salud, como así también las autoridades de gobierno en diferentes países, nos indican que debemos tomar esta pandemia de una manera muy seria y prepararnos en muchos frentes a la vez. Esto es con mucha prevención, como también tomar medidas proactivas, medidas activas para evitar una crisis mayor. Esto indica que debemos seguir informándonos de una forma permanente, no de una manera obsesiva, pero de una manera responsable, de fuentes que son fieles de información. La ciencia médica nos indica particularmente que este tipo de virus, el coronavirus, como cualquier otro virus o bacteria, cumplen un determinado ciclo. Justamente las industrias farmacéuticas y los laboratorios están trabajando en probar, he oído unos 70 medicamentos, algunos ya estaban en el mercado, otros están tratando de ser nuevos, para ver cuál de estos medicamentos puede impactar y destruir la vida del virus. Y también están procurando descubrir el código genético del virus, algo que permite la fabricación de vacunas. Se prevé que la inmunidad que va a crear este tipo de vacunas y la inmunidad que crea inevitablemente el virus, que impacta a nuestro cuerpo para producir inmunidad, va a ser algo que nos va a ayudar en el futuro justamente para combatir este virus. Ángela hablaba y compartía con nosotros acerca de cómo cuidarnos. ¿Qué nos puedes decir y cómo puedes repasar las medidas de autocuidado? Esto es muy importante. Mientras está sucediendo todo esto y hay muchas cosas que definitivamente no podemos controlar en nuestro mundo, sin embargo podemos organizarnos de una manera inteligente para cuidarnos. El sabio Salomón en el libro de los Proverbios enfatiza la importancia de buscar la sabiduría, la inteligencia como prioridad de la vida. Más que nunca necesitamos de ambas. Por ejemplo, en el cuidado físico, un área tan esencial, debemos aprender a cuidar nuestro cuerpo, dado que el virus, el coronavirus, entra al cuerpo a través de la nariz o la boca.
y produce una congestión, particularmente una congestión nasal, y en general en un 70% de las veces produce fiebre. El impacto tiene varios niveles. Hay personas que son impactadas en un nivel de como si fuera un estilo de gripe y adelante, y en 15 días están libres de los síntomas. Hay otros que tienen un cuadro mediano, hay otros que tienen un cuadro severo que los lleva a hospitalizarse por el impacto que tienen en el aparato respiratorio, y muchos de ellos incluso mueren. En este caso el virus produce una inflamación en el aparato respiratorio, un tipo de neumonía que dificulta respirar y una vez más puede llevar a la muerte. A veces también comienza en un 20-30% de las veces con un impacto en el aparato digestivo, y el virus dispara las defensas de nuestro cuerpo que producen justamente anticuerpos para defendernos del mismo virus. Así Dios creó nuestro cuerpo, una inmunidad muy compleja que tiene que ver con cómo se transmite genéticamente y el tipo de policías del organismo de anticuerpos que nos defienden. Por eso se nos recomienda mantener cierta distancia física con otras personas, practicar normas de higiene universal. Ángel estaba hablando acerca de cantar cumpleaños feliz mientras se lava las manos 20-30 segundos, tener cuidado si uno tose, si uno tiene que toser de una manera imprevista, toser en el codo, limpiar áreas específicas de nuestro cuerpo, de nuestra casa, no obsesionarse con la limpieza, pero limpiarlas apropiadamente, alimentarse saludablemente para fortalecer el aparato inmunitario, aislarse en la propia casa si uno comienza con ciertos síntomas que hace sospechar de que podría uno estar infectado del coronavirus, y por supuesto conectarse con su proveedor de servicios médicos. Es interesante cómo el jabón, el simple jabón que usamos regularmente para lavarnos las manos, tiene un poder interesante de desactivar al virus. Sabemos que el virus se quedará en nuestro mundo. Los expertos en el área de medicina hablan de que probablemente es una de las virosis con que vamos a tener que vivir para siempre los seres humanos, y probablemente nos va a impactar en cada invierno. Sin embargo, la inmunidad que se va a ir creando nos va a ir defendiendo adecuadamente de este virus. Hablamos y hablas acerca del cuidado físico. Es interesante ver que tenemos que tener cuidado incluso cuando nos lavamos las manos, cuando cuidamos nuestra casa, la forma en que limpiamos, la forma en que interactuamos con otros. Pero me lleva a esta pregunta, que es una de las preguntas que muchos de nuestros participantes nos han hecho. ¿Qué hacer acerca de cuidarnos en el área psicológica, en el área mental? Ahora, esta es un área compleja. Como en toda crisis, no cabe duda que en este tiempo, frente a peligros reales, se disparan en nosotros una serie de mecanismos normales de respuesta. Dios mismo creó en nosotros, en nuestra vida emocional, una serie de mecanismos que tienen que ver con miedos, ansiedad, son las reacciones de estrés, preocupaciones, temor. El miedo es una reacción normal, es una emoción normal de autoprotección provocada por la percepción de un peligro, sea este peligro normal o imaginario. El miedo se convierte en temor cuando nos asustamos de peligros que están sobredimensionados, nos paralizan y nos impiden avanzar de una manera saludable. En general, frente a situaciones de amenaza, tenemos un sistema de respuestas de estrés, un sistema muy complejo que está regulado por hormonas y por el sistema nervioso central, y tenemos una serie de reacciones que es ya sea escapar, enfrentar o quedar paralizados. Una opción saludable es atravesar apropiadamente, saludablemente nuestras amenazas. Ahora, las señales de alarma, es interesante que la palabra alarma viene de una antigua palabra en español que significa a las armas. De alguna manera, cuando hay una situación de riesgo o amenazadora, es como que tomamos las armas. En este caso, la pandemia que estamos atravesando impacta nuestro sistema de creencias, nuestras ideas, nuestros pensamientos que tenemos acumulados. Impacta la forma en que percibimos la amenaza, esta pandemia, este virus,
Y esto determina una determinada reacción, tanto de nuestra mente, de nuestras emociones, de nuestro cuerpo y de nuestra conducta. Si tenemos un sistema de creencias y pensamientos negativos, los disparadores externos, que hay muchos en este tiempo, van a facilitar las reacciones de miedo, de ansiedad, aún de pánico. Y esto produce consecuencias en diferentes áreas de nuestra vida, con el resultado final de tener miedo, temor o preocupación. En cambio, si aprendemos a reaccionar con un nuevo patrón de respuesta, cuando hay señales de alarma, señales de peligro, se activa en nosotros una respuesta más positiva que produce consecuencias físicas y emocionales más saludables y un resultado final de más confianza, más libertad, más paz, más tranquilidad, más salud, más bienestar. Decirlo es fácil, sin embargo, aplicarlo, sobre todo para gente que tiene una fuerte tendencia a la ansiedad, no es tan fácil. Pero una vez más, hay que ejercitar esta posibilidad de redirigir nuestros miedos, nuestros temores en una dirección más saludable. Una respuesta de peligro que hoy vemos en la vida de mucha gente es el pánico y el miedo irracional que definitivamente no ayuda. Un ejemplo, si uno se conecta día y noche de una manera obsesiva con todo tipo de información real o imaginaria del impacto que esta pandemia está teniendo en diferentes partes del mundo, uno entra muy fácil en una reacción de pánico. También si se observa cada síntoma del cuerpo para ver si uno es positivo a este virus, esto va a producir un alto grado de ansiedad. En cambio, podemos reaccionar distinto, con más prudencia, con más sensatez. Por ejemplo, voy a tomar medidas apropiadas de protección. Voy a confiar en el cuidado de Dios. Dios ha prometido ese cuidado. Voy a salir de mí mismo y cuidar a los que amo o a personas en necesidad. Voy a cuidarme más con medidas de higiene. Voy a tener, como se nos aconseja, cierta distancia social. Voy a comer de una manera saludable. Voy a hacer ejercicio cada día. De una u otra manera, al aplicar esto, los resultados van a ser diferentes. Muchas gracias por tu consejo, Guillermo. Digo, esto parece una película de terror. ¿Nos podrías decir cómo podemos aprender a redirigir nuestros temores y miedos? Esa es una muy buena pregunta. Definitivamente, ¿qué es lo que hay que aprender a hacer? No nacemos naturalmente con una reacción y tenemos reacciones de miedos y temores. Todos necesitamos aprender a ver cómo redirigirlos en una dirección distinta. Una de las razones para cambiar justamente los patrones de pensamiento negativo que tenemos es evitar el drama de girar en la rotonda. Mucha gente gira, la mente y las emociones giran una y otra vez en una rotonda y mucha gente no sabe cómo salir de ella, donde podemos tener pensamientos, creencias que cierran toda la posibilidad de un cambio real y tienden a ser mentiras que creemos y que pueden esclavizar seriamente nuestras vidas. La Biblia nos enseña mucho acerca de la mente que Dios nos dio y nos enseña mucho a pensar con cordura, esto es con sensatez, con balance, con equilibrio, con realismo. Hay una tremenda necesidad en esto de establecer prioridades donde podamos atender a lo más importante, dejar de lado aquello que en este momento no tiene tanta importancia. Las personas con las cuales estamos en contacto son una prioridad muy importante y es importante que nuestro sistema de pensamiento puede elegir, reflexionar y tomar conciencia de elegir realmente lo que estamos pensando. Este es un gran secreto de la mente. Podemos parar de pensar de una manera negativa y podemos redirigir nuestra mente a quiero pensar en esto, dado que tenemos una tendencia de actuar de acuerdo a la manera en que pensamos y de acuerdo a la manera en que percibimos la realidad. El cambio en nuestro sistema de pensamiento es esencial. Cuando pasamos mucho tiempo, por ejemplo, atendiendo obsesivamente a los distintos eventos que están fuera de nuestro control, es muy fácil en este tiempo escuchar demasiada información y darnos cuenta que no podemos controlar lo que está sucediendo. Entonces perdemos de vista el poder que todavía tenemos de controlar hasta cierto punto la forma en que pensamos y la forma en que reaccionamos.
Podemos elegir cómo respondemos a nuestras circunstancias. También podemos elegir nuestra conducta de cómo vamos a tratarnos, cómo vamos a tratar a otros. El libro de Proverbios dice que por sobre todas las cosas, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Hablando de la profundidad de nuestro ser que determina justamente cómo vamos a responder y cómo vamos a vivir. Gracias. Una de las preguntas que recibimos acerca de los miembros de nuestro programa es ¿qué podemos hacer de forma práctica? En forma práctica, podemos pensar mejor, podemos elegir aquello en lo que queremos reflexionar, podemos usar mejor nuestro tiempo, pasar más tiempo con nuestra familia, animarnos mutuamente, hacernos un llamado, enviarnos un texto, un email, conectados a través de los medios en forma positiva. Podemos escuchar, podemos ayudar, podemos compartir lo que tenemos, podemos compartir comida, podemos escuchar a personas en necesidad, podemos estar presentes, podemos orar. Finalmente podemos elegir, como hemos hablado, la fe por encima del temor. En la Biblia es interesante, los discípulos de Jesús, un relato de los evangelios, se encontraban en medio de una tormenta en el lago de Galilea. Es interesante para la geografía del lago de Galilea cómo puede haber una tormenta, puede desatarse una tormenta de una manera muy rápida. Y esto pasó con los discípulos, estaban con Jesús en una barca en el lago Galilea. Y cuando empezó esta tormenta, Jesús, dice la Escritura, estaba durmiendo. Y los discípulos estaban aterrorizados. Cuando el agua comenzó a entrar en ese bote que puso en peligro la vida de ellos, despertaron a Jesús desesperado. Es parte de esa reacción de miedo, de temor, de pánico que tenía. Y le recriminaron que él no estaba cuidando de ellos en este momento y que no tenía cuidado de ellos aun cuando podían morir. Y Jesús enfrentó las reacciones de ellos, las reacciones de temor, y les habló, les educó acerca de la falta de fe. Es de lo que estamos hablando. La realidad es que vamos a experimentar tormentas en la vida y debemos confiar que Dios va a hacer su parte mientras nosotros hacemos responsablemente nuestra parte. Dios ha prometido cuidarnos, dirigirnos, enseñarnos en circunstancias difíciles que enfrentamos. A la vez debemos ser responsables de hacer nuestra parte. Dios nos ha dado la capacidad de pensar, de tener prudencia, de ser responsables, y entonces tenemos que tener nuestra parte, cuidarnos, ser prudentes, ser sensatos. Es importante estar conectados con los demás en situaciones de crisis. Fuimos creados para no vivir solos, sino para establecer contactos significativos. Aun cuando en este tiempo se nos dice no toque a otras personas, mantenga cierta distancia, es algo temporal. Pero podemos achicar la distancia emocional, la distancia relacional con nuestra familia, con miembros de la comunidad de fe o con la comunidad en la que vivimos. Así que es importante desarrollar relaciones saludables, positivas, tanto para dar como para recibir apoyo y estímulo. En la misma línea de tipo de preguntas, ¿qué metas razonables podemos tener al enfrentar los miedos y temores que nos produce esta pandemia? Esto es importante. Hay algunas metas razonables y es importante tratar de ir detrás de esta razón y no dar lugar al terror y a la fantasía. Las noticias no muy saludables, o lo que llamamos las malas noticias, no van a disminuir. Los temores no van a desaparecer automáticamente de nuestras vidas, aun cuando seamos gente de fe. Más aún, cuando hay situaciones de peligro, vamos a reaccionar. Esto es parte de nuestras emociones. No podemos controlar lo que sucede afuera de nosotros, pero podemos controlar de alguna manera nuestra conducta y podemos controlar mucho más de lo que pensamos nuestras reacciones frente a circunstancias amenazadoras. Es decir, que nuestra respuesta a lo que sucede es hasta cierto punto opcional y controlable. Así que es importante tomar conciencia de cómo reaccionamos
En esta situación podemos ir desde un simple temor hasta un pánico irracional. De una u otra manera podemos aprender a controlar ese escalamiento de nuestras reacciones, de nuestras emociones. Podemos hasta cierto punto también disminuir el poder que los riesgos y las amenazas producen en nuestra vida y encontrar maneras más saludables de respuestas para seguir adelante en la vida. Podemos aprender a desarrollar una espiritualidad, una relación con Dios, no mística, no irreal, no fantasiosa, sino real, conectados con el verdadero Dios de una manera saludable. Es lo que hablamos de una espiritualidad emocionalmente saludable, que nos dé poder, que nos dé respuestas balanceadas y una dirección durante la semana, no en un servicio de domingo en una determinada congregación, sino vivir 24 horas por día, 7 días a la semana, vivir de una manera saludable. Esto es como un modo de vida. ¿Me podrías explicar si este tipo de crisis ayuda? ¿Podemos aprender algo positivo? Por ejemplo, de esta pandemia, ¿cómo podríamos hacer? Eso es una pregunta interesante. Definitivamente que las crisis finalmente nos ayudan. Pueden ayudarnos o no, depende de nuestras reacciones. Pero uno de los secretos de las crisis es que nos hacen ver quiénes somos realmente. Las crisis no nos hacen, pero las crisis nos revelan. Tanto lo bueno como lo deficiente de nosotros se hace evidente. Al valorar el privilegio de la vida que Dios nos da, entonces estamos aprendiendo de las crisis. Saber que somos frágiles y que no tenemos comprada la vida. El salmista justamente expresa y explica algo interesante que dice: sepa yo cuán frágil soy. Qué frase tan interesante. Sepa yo cuán frágil soy. Las crisis nos hacen ver como seres humanos la fragilidad que tenemos. También las crisis nos ayudan a cuidar y administrar la creación de Dios, la creación que Dios nos dio justamente para tener una mayordomía. Hoy sabemos que cuando dañamos a la naturaleza, dañamos a lo que llamamos un ecosistema, podemos experimentar serias consecuencias. Y debemos ser realistas. En los últimos 50 años, 100 años, en todo el siglo pasado, en lo que va de este siglo, hemos impactado y dañado de muchas maneras la naturaleza, los ecosistemas. Y hoy día esos ecosistemas en el mundo animal, vegetal, nos están dañando a nosotros. Podemos en las crisis aprender a enfocarnos. Las crisis incrementan mucho nuestro enfoque y podemos aprender a eliminar las cosas que no son importantes y atesorar los valores más reales, priorizar lo importante y dejar de lado lo superficial. Podemos aprender a no consumir tanto y consumir solo lo que necesitamos. Podemos aprender a prevenir y prepararnos para nuevos eventos de riesgo. Podemos invertir más calidad de vida, de tiempo con nuestra familia, en una manera que muchos no lo han hecho en toda su vida. Podemos aprender a pensar y a crear recursos que no teníamos antes de la crisis. Podemos prevenir más para crisis futuras. La Biblia nos habla de aprender de la sabiduría de las hormigas que acumulan en el verano para sobrevivir en el invierno. Podemos hacer cambios que no hicimos antes. Esta pandemia nos ha mostrado otra cara de la vida, la importancia de cuidarnos más, de revisar los valores con los que vivimos, de descansar más, de no vivir corriendo como unos locos, de invertir con los que amamos, etc. Podemos tener más tiempo para pensar y decidir, vivir más intencionalmente. ¿Cómo puedo ser mejor a través de esta crisis? ¿Cómo usar esta crisis para ayudar a otros? ¿Qué acciones puedo tomar que incrementan mi bienestar y el de los que amo? Podemos elegir crecer, madurar y finalmente ser mejores personas. Me gusta la promesa de Isaías 41:10, donde la palabra del Señor dice: así que no temas, porque yo estoy contigo. Dios mismo dice: no te angusties, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Qué promesa tan hermosa de la palabra de Dios y de nuestra relación con Dios. ¿Podrías extender en un consejo final?
Un consejo final, algunos consejitos finales. Invierte en tu vida, profundiza tu vida espiritual. La decisión de crecer involucra una seria elección entre el riesgo y la comodidad. Aprende a ser responsable, aprende a cuidarte a ti mismo. Si necesitas ayuda, busca ayuda. Muévete de tu zona de seguridad hacia una zona de madurez y desarrollo. Toma riesgos. Miedo estará presente mientras tomas riesgos. Es el precio del crecimiento. No es extraño que en la Biblia se repite unas 300 veces directamente como sugerencia, consejo, orden de Dios mismo para nosotros como frágiles seres humanos. No tengas miedo. No dejes finalmente que tus temores elijan el destino de tu vida. Estaba pensando en una oración interesante de cómo nuestra vida puede orar en este tiempo en una forma realista. Y pensaba en esta oración que te quiero compartir, donde tal vez puede formar parte de tu oración regular. Nuestro Padre Celestial, venimos a ti con profundas necesidades. Estamos agradecidos que no importa cómo nos podamos sentir, tú has prometido no dejarnos ni desampararnos. Recordamos que esta crisis va a pasar y no va a durar para siempre. Danos fortaleza y sabiduría para atravesar este tiempo difícil y que podamos estar conectados contigo y con los demás. Bríndanos tu sabiduría, sobre todo brinda tu sabiduría a los gobernantes, a personas de ciencia para tomar las mejores decisiones. Y por último, empodéranos con tu poder, danos paciencia, amor, esperanza y recuérdanos de tus promesas y por sobre todas las cosas, sana nuestra tierra. Que Dios te bendiga.